Saludos en el nombre de Jesús. Quien le habla es el evangelista Elías Álvarez y este es el ministerio de Jesucristo, la piedra viva. Seguimos estudiando Éxodo y estamos hablando acerca de lo que es teocracia y lo que es el gobierno de Dios. Hay muchas personas que le dicen al Señor Jesucristo Rey, le dicen Señor, y a veces lo dicen porque hay un título en la Biblia que así lo amerita, y lo dicen porque lo escucharon en la iglesia. Pero si nos vamos a lo que significa Rey y Señor, no es solamente un título, sino es una función, sino es una posición, sino es una autoridad. Igualmente Rey es por encima de todo y Señor también por encima de todo. En Apocalipsis, cuando en un momento aparece, en una de las revelaciones que se le da a Juan en la isla de Patmos, aparece Jesús, le muestran a Jesús que desciende del cielo en un caballo. Dice que en su vestidura y en su muslo tiene escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Y voy a explicar acerca de esto porque muchas personas no conocen el por qué Rey de Reyes y por qué Señor de Señores. Cuando usted tiene un rey, el rey tiene un pueblo y un territorio con sus leyes, cultura, moneda, tradiciones, música, arte, entre comida, entre muchas cosas. Cuando usted tiene un rey de reyes, se le llama emperador. Tiene un imperio. ¿Por qué? Porque debajo de este rey, que es rey de reyes, todos los reyes se posicionan debajo de él. Y este rey, aunque tiene un pueblo, aunque tiene cultura, aunque tiene poder, tiene todas las cosas antes mencionadas, los reyes que están debajo de él le sirven y le tributan y se mueven conforme al rey quiere, que es un emperador. Por eso es que a Roma en los tiempos de Jesús se le llamaba el Imperio Romano, porque cuando Herodes, el rey que tuviera en el momento, él entraba a otros pueblos, un territorio, subyugaba a la ciudad y hacía que el rey le sirviera a él. Y su pueblo, que él conquistaba, se convertía también en parte de su territorio, y ese reinado le tributaba a él y le servía a él. Esto es un rey de reyes y señor de señores. En el caso de Jesús, dice la Biblia en el libro de Daniel que cuando en la estatua de Nabucodonosor, en el sueño que Dios le dio a Nabucodonosor acerca de cómo iba a ser el orden de los imperios y qué iba a pasar al final, dice el sueño, ¿verdad? La revelación de que del monte de Dios fue cortada una piedra y esa piedra arremetió con mucha violencia y le dio por los pies a la estatua. Tan fuerte le dio que la desmenuzó y la desintegró. Y esa roca y esa piedra se quedó firme y empezó a crecer. Y es un reino sempiterno. Sempiterno significa que es para siempre y no tiene fin. Por lo tanto, cuando nosotros decimos Rey de Reyes, estamos diciendo a Jesús, tú eres por encima de todos los reinados, por encima de todos los reyes, por encima de todo poder. Tú eres el que gobiernas y todos los reinados te sirven. De igual manera, hay un título de Señor. Hay lugares en la antigüedad, y todavía lo hay, no se le dice, en español suena Señor, pero la realidad del caso es que en estos lugares como Europa, Inglaterra y otros lugares se le llama Lord. Y este título es un título
semejante, parecido a el título de un rey. Lord es una persona que es dueño del territorio, que tiene súbdito, que tiene siervo y que tiene poder. Ahora, cuando hablamos acerca de Señor de señores, en el ámbito de señores, lords, está hablando la Biblia de que Él, Jesús, es Señor de señores. Y esta postura es demasiado importante porque en el gobierno, en los gobiernos del mundo, existen diferentes tipos de gobiernos. Y en estos tipos de gobiernos hay unos gobiernos que son de reinado y otros gobiernos que no son de reinado. Entonces, ¿por qué se le llama a Jesús Rey de Reyes? ¿Y por qué se le llama Señor de Señores? Porque Él no se limita, y su reino no se limita solamente a los reinos de la tierra, sino que su reino y su dominio lo toma todo, aún en los lugares donde no hay reyes y hay gente que domina. Él es por encima de ellos. Por eso es que Dios le concedió a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble delante de Él. Quiero que usted entienda que a ese es el rey que usted le sirve, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estamos hablando acerca de teocracia. La teocracia es el gobierno de Dios, y en el gobierno de Dios, Dios es el que manda, Dios es el juez, Dios es el rey, Dios es el todo. Ahora, bien diferente a lo que es la democracia, bien diferente a lo que es... hay diferentes tipos de gobierno. Hay unos gobiernos que son en conjunto, que está el rey de manera simbólica, pero entonces hay una parte democrática donde se ejercen unos poderes y el poder está dividido entre el rey y lo que es, se me escapa el nombre, tiene un nombre, la ejecución política en el país. Hay diferentes gobiernos, incluyendo, hay tiranía, gente que son tiranos, gente que no son reyes y se colocaron en ese lugar. Uno de los ejemplos es Corea del Norte con Kim Jong-un. Otro ejemplo puede ser Cuba con Fidel Castro y después su sucesor, su hermano, y lo que ha pasado después. Son personas que no son reyes, sino que tomaron control y se convirtieron en señores. Ahora, el gobierno de Dios es un gobierno único. Yo quiero que usted vaya viendo que Dios quiere manifestar su gobierno en la tierra, y es por eso que elige al pueblo de Israel y le empieza a dar las leyes. En Éxodo capítulo 20 están los 10 mandamientos, y más adelante sigue explicando de ciertas leyes que le da, y también protocolos de cómo hacer el altar, cómo hacer los sacrificios, etcétera, etcétera. Ahora, si vamos para Éxodo capítulo 24, que es el momento en donde Moisés sube al monte y está solo con él, en el capítulo 25 de Éxodo, quiero leer los primeros 9 versículos para poder establecer lo que Dios se trae entre manos. Y esta parte es sumamente importante, porque es bien parecida a el momento de Génesis 2, cuando Dios le hace ayuda idónea a Adán, crea los animales y le dice a Adán, pone nombre. Es parecida. Vamos a leer. Dice Éxodo 25:1, dice: Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que le diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para alumbrar, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral.
y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Miren qué interesante. Dios quiere que se construya un tabernáculo igual al modelo celestial, pero inmiscuye a todo el pueblo para hacerlo. Y de la manera que lo inmiscuye, dice, tú vas a pedirle ofrenda a ellos y va a ser voluntaria. Yo no voy a imponer. Y esta es una de las características de Dios que muchas personas le da trabajo poder entender. ¿Cómo es que Dios, teniendo todo el poder, cómo es que Dios, siendo Dios soberano por encima de todo, creador de todo, está pidiendo permiso? Si Él es Dios, Él puede exigir y la gente tiene que hacer porque están obligadas a hacerlo. Y esa es la percepción que tiene mucha gente acerca de Dios, cual es equivocada. Porque cuando Dios crea al hombre, le dio libre albedrío. Y este libre albedrío es que cuando Dios se acerca al hombre, Dios no impone. Dios habla. Dios se comunica. Dios te da a escoger. Dios te da alternativas y respeta tu decisión. Porque Dios quiere que el que le vaya a servir a Él lo haga de voluntad propia, no por imposición. Yo he escuchado mucha gente hablando en ira, diciendo, si Dios quiere que yo haga algo, que me parta un rayo. O si Dios quiere que yo haga algo, que me tire de cama. O si Dios quiere que pase esto. Y piensan que Dios es como ellos son por dentro. ¿Usted ha visto una persona que es maltratante? Altiva. Una persona que piensa que todas las cosas se las merece. Esa persona, cuando va a tratar con los demás, se proyecta en los demás y piensa que todo el mundo piensa como él. Esto es algo que nosotros tenemos que observar y mirar en nosotros mismos. ¿Se ha encontrado alguna vez con una muchacha, una mujer preciosísima, decir, yo soy fea? Y por lo tanto, como es fea, ella se busca un muchacho que no sea lindo. Se proyecta en los demás. ¿Has visto gente que dicen, yo no tengo inteligencia, yo no soy sabio? Y cuando usted ve las amistades que tiene, tampoco son sabias, tampoco son inteligentes. Y usted dice, ¿por qué tú dices eso si tú eres inteligente? Porque la persona piensa como piensa en su corazón de sí mismo. Entonces Dios, como Él es Dios y como Él es amor, Él es fidelidad, Él es paciente, Él es tierno, Él es Padre. Cuando Él va a bregar contigo, Él se proyecta en ti como Él es. Él no impone. Porque Él quiere que el que se acerque a Él se acerque de voluntad propia, porque Él se acerca de voluntad propia hacia ti. Yo quiero que usted vaya viendo estas características de Dios. Dios nunca te va a pedir algo que Él no haya dado. Al contrario de las personas, que a veces las personas piden cosas que ellos no dan. Hay gente que pide fidelidad y ellos no son fieles. Hay gente que pide respeto, ellos no dan respeto. Hay gente que exige cariño, amor, ternura, paciencia y misericordia, y ellos no son así. Yo te estoy hablando de un Dios que no lo puedes definir por lo que tú eres. Lo tienes que definir por lo que Él es.
Y aquí Dios está pidiendo ofrenda voluntaria. Y la ofrenda que está pidiendo, muchos de los artículos, o casi todos los artículos, son costosas. Oro, plata, cobre, púrpura, carmesí, lino fino. Todas estas cosas son caras. Y le dice Dios a Moisés: tú vas a hacer el tabernáculo de lo que la congregación te dé. Mira esto. Dios le da el modelo, le enseña el modelo, y más adelante él capacita a unas personas específicamente para bregar con metales y bregar con madera y otras cosas. Y le dice: yo te voy a dar, pero entonces ya yo te proveí de todo lo que tú necesitas, el pueblo lo tiene, y que el pueblo decida que lo dé de voluntad propia. Un trabajo en equipo, Dios y los hombres. Yo quiero que tú puedas ver ese concepto, Dios y los hombres. Vuelvo y repito, Génesis capítulo 2, Dios crea animales y a Adán le pone nombre. Trabajo en equipo. Hay gente que dice: no, yo me voy a quedar quieto y yo voy a dejar que Dios obre porque Dios es el que hace, yo no hago nada. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña de que Dios y su reino trabajan en equipo. Entonces, ¿para qué son todas estas cosas? El verso 10 empieza a hablar acerca del arca del testimonio. El verso 23 empieza a hablar de la mesa, de los panes de la proposición. El 31 habla del candelero de oro. Y el 26 te habla, el capítulo 26 te habla del tabernáculo. Ahora yo quiero que usted vaya conmigo a 3 versículos que están puestos en diferentes lugares. El versículo que acabamos de leer, capítulo 25, verso 9, dice: conforme a todo lo que yo te muestre, Dios le estaba mostrando a Moisés, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Miren lo que dice, nos quedamos en el mismo capítulo 25, el verso 40. Mira, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Vuelve y lo repite. Y vamos para el capítulo 26, el verso 30. Dice: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Dios tiene un cuidado y un plan perfecto, y Dios quiere que las cosas se hagan conforme a su orden. Porque nosotros, cuando hacemos algo, a veces lo hacemos porque sí. Pregúntele a una mujer que va a arreglar su sala y dice: ay, yo voy a mover los muebles del lugar. Y mueve los muebles, y mueve la mesa, y mueve las sillas, y mueve el televisor, y mueve esto, aquello y lo otro. Y cuando llega el esposo a la casa, se va a sentar donde está el televisor y dice: ¿pero qué pasó aquí? Y ella dice: lo moví. Y él le dice: ¿y por qué lo moviste? Y ella le dice: porque sí. Y él le dice: ¿cuál es el propósito? Algunas mujeres le van a decir: sí, ahora el sofá está más cerca de la puerta, o es que lo que pasa es que el sol entra por la ventana y me da en la cara cuando estoy en televisión. Hay muchas razones. Dale 6 meses más o quizás 10 meses más y esa sala va a cambiar de forma otra vez. Los muebles van a estar en un sitio y dentro de varios años van a volver al mismo lugar donde estaban. Porque nosotros los humanos somos así. Hoy lavo el carro, el mes que viene me cansé, no lo lavo. Y estoy feliz. Dios no es así. Dios es de propósitos y sus propósitos siempre se extienden a la eternidad. Cuando Dios trabaja que lo que hace hoy no lo derriba para mañana, sino que lo que hace hoy sigue como fundamento o sigue como algo establecido para que se siga construyendo encima de eso y dure por toda una eternidad. Si no,
Mire dónde estamos en Éxodo capítulo 25, 26. Y todo empezó con Adán. Y todavía no para. Y después Dios siguió con Abraham. Y todavía no para. Todo lo que Dios hace en tu vida tiene una continuidad y un propósito eterno. Yo me he encontrado con personas que me dicen, yo no sé, Dios me dio una cosa y yo no sé para qué me la dio. Y yo les digo, si te la dio porque la vas a necesitar y es útil en gran manera. Vamos a ponerlo de esta manera. Yo he escuchado personas cristianas que aman a Dios, que Dios los ha llamado al servicio y ellos le están pidiendo a Dios que Dios le dé quizás el don de profecía y entonces de momento Dios le da el don de interpretar sueños. Y ellos me han dicho, ¿por qué yo no quiero eso? Yo quiero el don de profecía. Y yo le digo a ellos, ¿tú conoces a Dios? Y ellos me dicen, sí, yo le pedí a él que me diera la profecía y él me dio el don de interpretar sueños. La gente piensa que Dios es un Dios de democracia. ¿Por qué? No se enoje conmigo con lo que voy a decir. Y yo me pongo de ejemplo siempre. Y voy a hablar de mí. Yo digo, es que yo quiero tal don porque tú me das otro. El yo quiero, yo no tengo propósito por el cual, un propósito establecido por el cual yo quiero eso. Simplemente me atrae, me impacta. Y cuando algo atrae, cuando algo impacta, yo lo quiero. Si no, vaya usted a un mall, a un shopping, y vaya donde están los relojes lindos, finos, caros. Esos están pulidísimos, brillan y se ven espectaculares. Y el precio dice $250 y usted dice, estoy pelado, pero yo lo quiero. Porque te impresionó. Ahora siguen mirando más adelante y hay otro más bonito de 400. Y tú dices, yo lo quiero. Siguen mirando más adelante, hay otro de 1000. Usted dice, yo no llego allá, pero está lindo. Pero el de 1000 opacó al de 250. Y al de 250 no se ve tan lindo. ¿Cuál es el propósito? Simplemente te impactó. Cuando Dios da dones a los hombres, los da por los propósitos eternos y por las personas que te van a rodear y por un momento dado que vas a necesitar el don para beneficio de la iglesia. Y si no hay nadie que lo tenga, la iglesia no va a tener la revelación. Y yo me he encontrado con personas que Dios le ha dado varios dones. A veces 2, 3, a veces 5. Y siguen diciéndole a Dios, no me has dado el que yo quiero. Nosotros los seres humanos somos complicados. ¿Por qué? Porque nosotros no funcionamos por estrategias. Nosotros no funcionamos porque vemos el plan de Dios divino dentro de 50 años. Nosotros funcionamos día a día, semana a semana, mes tras mes, y algunos mirando al año próximo, dentro de 5 años, dentro de 10, no sabiendo lo que vamos a esperar. Dios sabe lo que viene, sabe cómo se acomoda y le da dones a los hombres por causa de su plan perfecto. En la teocracia, tú no le dices a Dios, yo no quiero que tú me des lo que tú me diste, yo quiero otra cosa. Porque
Vamos a ponerlo de esta manera. Pone que usted tenga un hijo y usted entiende de que el muchacho es bueno con sus manos, es bueno trabajando con sus manos, es bueno construyendo con sus manos, tiene mucha habilidad. Y usted viene y dice, yo le voy a regalar a él set de herramientas, vamos a regalarle taladros de batería, vamos a regalarle instrumentos de precisión, vamos a regalarle herramientas, un set de, acá le dicen chicharras, y digo así porque a veces en algunos países de Latinoamérica quizás alguna palabra sea mala, no lo digo por mal, sino una llave de ajuste. Y usted viene y le regala eso al muchacho. Y el muchacho viene, lo mira y le dice, ¿por qué tú me regalas esto? Y usted le dice, porque tú eres bueno con eso. Y el muchacho te dice, es que lo que yo quiero es cantar. Y usted como padre, usted dice, él no pega ni una nota. Ay, Dios mío, no pega ni una nota. Y quiere cantar. Mira la habilidad que tiene y la está desperdiciando. Y allá el muchacho se pone a cantar, no sirve. Se mete a agarrar clases de teatro y allá te pone a hacer teatro, no sirve. Y usted como padre dice, tú eres bueno con las manos. Ese es el don que Dios te dio, pero el muchacho no quiere aceptar el don. Y eso le da dolores de cabeza al papá. Y eso el papá se aflige y todo lo demás. Y al final, el hijo termina haciendo lo que es bueno con su don. Y después le dice al papá, tú tenías razón. Dios le ha dado a cada persona unos dones. Úsalo. Manifiéstate en ellos. Como le dijo Pablo a Timoteo, sácale filo a tu don. ¿Cómo es eso? ¿Que le saque filo al don? Sí. ¿Acaso usted no sabía que en el Antiguo Testamento había escuelas de profetas? ¿Por qué habían escuelas de profetas? ¿Usted entraba para entonces convertirse en profeta? No. Usted tenía que tener el don de profecía para entrar. Y aquí mucha gente va a decir, ¿cómo? Sí. Cuando usted tenía el don de profecía, usted solicitaba, el profeta que estaba a cargo hablaba con Dios y Dios le decía, tómalo. Y cuando usted entraba a la profecía, se le enseñaba cómo se maneja el don. Y hay gente que dice, ¿cómo que el don se maneja? Sí. Una de las, parece que me estoy saliendo del tema, pero no. Una de las reglas de un profeta, entre las muchas que hay, una de ellas es, tú dices exactamente lo que Dios te dice, sin añadirle y sin quitarle. Cuando un profeta profetiza, da palabra de Dios y no se queda añadiendo nada. Porque hay profetas que se les revelan los misterios y ellos pueden hablar. Hay otros profetas que no se les revelan el misterio y ellos simplemente dan la palabra. Y si hablan de ellos mismos porque no se les reveló el misterio. Hay una disciplina en la profecía. Hay una disciplina. Cómo te comportas, cómo hablas y cómo tú puedes manejar el don. Porque hay profetas, y con esto termino la parte de los profetas, hay profetas que son de visión. Hay profetas que son de boca. No ven, solamente hablan. Hay profetas que son de oído. Hay profetas, escuche esta, que son de nariz. Hay profetas que son
de ojos y de boca, y hay otros que son de ojos y de oreja, y hay otros que son completos. So depende del don de profecía, cómo se manifieste, es la disciplina que usted tiene que tener. Esto no es, tú eres profeta y arranca por ahí para abajo. Ay. Me encontré una vez con un profeta que me dijo, siempre que voy a una iglesia, Dios me muestra el pecado de la gente que está en el altar. Yo me le quedo mirando y él me dice, por eso es que ya yo no visito otras iglesias. Y yo le dije a él, ¿quién te enseñó en la profecía? Y me dijo, nadie. Yo tengo el don, yo soy profeta. Y yo le dije, si nadie te enseñó, ¿tú me permites enseñarte? Solamente en eso. Me dijo, sí. ¿Qué estoy haciendo mal? Y yo le dije, en la profecía, cuando Dios te revela el pecado de una persona, Dios no ha terminado de hablar. Si hay algún profeta que está escuchando y alguien que no ha sido enseñado, cuando Dios te presenta el pecado de la persona, Dios nunca te va a presentar la condición de la persona para destruirla. Si no te muestra la condición de la persona para que tú veas lo que está pasando delante de Dios, usted hace silencio y le dice, ¿y qué tú quieres con esa persona? Y Dios te va a decir cómo esa persona, Dios quiere que vaya al arrepentimiento y te va a decir lo que Dios quiere lograr en su vida. Cuando yo le explico esto al profeta, el profeta me dijo, jamás yo he escuchado tal cosa. Y yo le dije, porque nadie te discipuló. Esto es bien importante en las iglesias. Y lo digo y lo sigo repitiendo. Necesitamos maestros bíblicos capacitados. Necesitamos en las iglesias profetas capacitados para enseñar, evangelistas capacitados para enseñar, pastores capacitados para enseñar, apóstoles capacitados para enseñar, misioneros capacitados para enseñar. No es porque te dieron el don, es que tú funcionas. Jesús establece discípulo y maestro. Por lo tanto, todo profeta tiene que tener un maestro. Todo pastor tuvo que tener un maestro. Todo evangelista tuvo que tener un maestro. Todo porque ese es el orden de Dios. Teocracia. Cuando nosotros, en el carácter personal, decimos, Dios me llamó, yo no necesito a nadie, y te empiezas a manifestar solo, tú no le rindes cuentas a nadie, tú no tienes una cabeza por encima de ti, tú no tienes un líder por encima de ti que te sienta y te lleva de la mano y te corrige y te dirige. Cuando tú estás en esa posición, te saliste del reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos ni Jesús hizo tal cosa. Jesús dijo, yo no hago mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Jesús dijo, mi Padre me envió. Jesús dijo, mi Padre me dio mandamiento. Jesús dijo, yo no hablo de mí mismo. Lo que yo veo hacer del Padre y lo que yo escucho del Padre, así hago. Ese es el reino de los cielos. Y yo sé que hay muchas personas que van a decir, eso está bien difícil porque yo no escucho la voz de Dios. Yo no te quiero llevar a que tú pienses que si tú escuchas la voz de Dios, entonces es que tú funcionas. Para eso dejaron la palabra. Tú te guías por la palabra. Pero para movernos en el reino de los cielos, tienes que dejar la mentalidad de democracia. Porque la mentalidad de democracia es altivez, es correr solo, es tomar decisiones por beneficio propio.
La mentalidad del reino de los cielos es la justicia de Dios, el gozo y la paz. Aquí está Dios dándole todas estas direcciones y explicándole a Moisés cómo va a ser el tabernáculo y cómo lo va a lograr. Y en 3 versículos te dice, hazlo según conforme al modelo. La insistencia. Dios no te ha hablado a ti de algo y te lo repite una y otra vez. Insiste. Cuando Dios insiste y tú dices, ay, eso no es nada. Ojo, si Él insiste es porque sí es algo. Ay, eso no tiene nada que ver. Tiene que ver. Pastor, que me estás escuchando. Evangelista, profeta que me estás escuchando. Si usted viene y dice, a los pastores, dice, no, él está en la iglesia y sí, él de vez en cuando falta y se va a pecar y después vuelve, después que esté aquí. No hay problema. Entonces, usted se arrodilla y Dios le dice, corrija la iglesia, corrija la iglesia. Y el pastor viene y dice, ¿para qué la tengo que corregir? Si te lo están diciendo es por algo. Pero es que ellos no hacen caso. Si te lo están diciendo tiene peso. Me contaron una vez de un pastor que en una iglesia y llevaba varios años con la iglesia. La membresía no es que se le llenaba de gente nueva cada rato, pero casi siempre tenía la misma membresía. Y aún teniendo la misma membresía, cuando terminaba de predicar, hacía el llamado para que alguien se salvara. Y al principio la iglesia se miró y dijo, pero si todos somos salvos, ¿por qué el pastor está haciendo el llamado para salvación? Si todo el mundo está aquí en la iglesia, todo el mundo ya lleva años en la iglesia. Y él hacía el culto y hacía el llamado. Y nadie pasaba a convertirse. Y hubo un momento, después de varias ocasiones, una detrás de otra, que una persona se levanta en la iglesia y le dice, pastor, ¿por qué usted hace el llamado? Si todos los que estamos en la iglesia somos convertidos. Y el pastor le dice, porque Dios me sigue diciendo de que no todos son salvos, de que tienen que arrepentirse. Y eso le trajo a la iglesia un despertar. Porque no es porque usted vaya a la iglesia significa que usted se entregó a Dios. Cuando usted se entrega a Dios, usted da fruto. Mientras usted no da fruto, usted está visitando una iglesia. Cuando usted da fruto, usted es parte de la iglesia y parte del cuerpo de Cristo. Yo quiero que usted vaya agarrando cómo funciona el reino de los cielos. El reino de los cielos es tangible. Usted puede saber si algo está bien o algo está mal. Aquí viene Dios y le dice eso. Hazlo conforme al modelo que te enseñé. Y en el capítulo 27 te habla acerca del altar de bronce, el atrio del tabernáculo, el aceite de las lámparas. Y en el verso 28, en capítulo 28 te habla de las vestiduras sacerdotales. Yo me quiero detener un momento en las vestiduras sacerdotales porque las vestiduras sacerdotales representan a la ejecución de Jesús como sumo sacerdote y cómo Él se mueve delante de Dios. Y déjame ver si tengo tiempo para poder hablar un poco acerca de eso. No tengo tiempo porque me tengo que extender. Pero vamos a empezar. En el tabernáculo habían sacerdotes y entre los sacerdotes había uno específicamente que era un sumo sacerdote. Este sumo sacerdote tenía la autoridad y tenía la capacidad de ejercer cualquier cosa que se hiciera en el tabernáculo. Inclusive él podía entrar al lugar santísimo y derramar la sangre de la expiación de los pecados del pueblo. Los demás sacerdotes no podían entrar al lugar santísimo. Habían sacerdotes que podían entrar al lugar santo, podían entrar a los atrios, obviamente, podían estar alrededor, pero el único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote.
esta persona que era elegida como sumo sacerdote tenía que ser elegida por Dios y tenía que separar su vida para Dios. Y en su vestimenta se vestía de lino fino, y de lino fino, encima de ese lino fino, entonces se le ponían otro tipo de vestimenta que vamos a leerlo después porque me va a tomar mucho tiempo y no quiero cortarlo. En su vestidura él cargaba piedras preciosas que simbolizaban al pueblo. Él tenía un pectoral y en el pectoral habían ubicadas 12 piedras, cada una de ellas una piedra preciosa diferente, y cada una de esas piedras simbolizaba y tipificaba a una tribu de Israel. Él tenía aquí, él tenía para ponerse 2 piedras, el Turín y el Umín, y aquí en la cabeza, en el gorro que usaba, tenía una placa de oro, y esa placa de oro decía santidad a Jehová. ¿Qué es santidad? Santidad es apartado para Dios. O sea, todo lo que él iba a hacer y cómo se iba a comportar, iba a enseñar, iba a caminar, él iba a hacerlo para Dios, solamente para Dios. Al punto que Dios, cuando habla con Moisés, le dice: la tribu de Leví es mía. Hay una parte en la Biblia que dice: porque Jacob diezmó en Leví. ¿Por qué dice eso? Porque Dios toma a la tribu de Leví y la hace sacerdotes a todos los de Leví. Y cuando los hace sacerdotes, le dice a Moisés que ellos, los sacerdotes, por causa de que Dios los elige, por causa de que Dios los pone, Dios espera unas cosas de ellos. Y le dice algo bien impactante: ellos no van a heredar tierra. O sea, cuando se vayan a repartir las tierras en Israel, en la tierra prometida, ninguno de los levitas podía decir: este pedazo de tierra es de la tribu de Leví, porque ellos no iban a heredar tierra. Se repartían a las otras tribus, y para que fueran 12, a José, el hijo preferido de Jacob, José hereda doble con los hijos de él, Manasés y Efraín, si no me equivoco. Y al heredar doble, cuando usted va y ve los mapas del territorio antiguo de Israel, hay 12 reparticiones de tierra, pero hay 2 reparticiones que son a los hijos de José. Leví no hereda tierra. ¿Por qué? Porque Dios dijo: Leví hereda la tierra celestial. Ellos no pertenecen aquí, ellos están prestados. Y como ellos van a servir a Jehová en el servicio del santuario y en el servicio de sacrificio y en el servicio de ofrendas, ellos no heredan. ¿Qué pasa con Leví cuando ellos entran a la tierra prometida? Se pide que los levitas se dispersen y vivan junto con sus hermanos en las otras tribus. Habían sacerdotes en el santuario, ya estos después que entran a la tierra prometida, y habían sacerdotes entre las tribus. Por lo tanto, estos sacerdotes que estaban entre las tribus podían hacer sacrificios a Jehová en un altar que ellos hicieran. Y imagínense, más o menos Israel tiene unas dimensiones diferentes a Puerto Rico. Puerto Rico mide, dicen que es 100 por 35 millas, pero otros dicen que es 100 por 36, más o menos. Puerto Rico es más o menos igual de grande, o no sé si decir igual de pequeño que Israel, porque Puerto Rico no es grande, pero es una tierra más o menos extensa de esa manera. Y si usted, imagínese a la gente de Puerto Rico, San Juan,
Imagínense que San Juan fuera Jerusalén, y usted vive por acá. Yo estoy en San Germán, Mayagüez, y usted vive en esta área del oeste. No habían carros, no había motora, no habían aviones, no había nada de eso. Esto era a caballo, burrito y a pie. ¿Cuánto yo me tardo en llegar a Jerusalén? O San Juan, si me voy caminando, una semana y media, 2, no sé. Pues como no todo el mundo podía ir, estos sacerdotes vivían con ellos y ellos hacían holocausto y quemaban ofrendas de paz delante de Dios hacia el pueblo. Y los sábados estos sacerdotes enseñaban la palabra escrita y la ley de Jehová. Nadie se quedaba sin ser enseñado, nadie se quedaba sin la oportunidad de ofrendar a Dios. Pero el levita no heredaba tierra. Ahora, yo quiero que usted vaya entendiendo eso, porque el sumo sacerdote es levita, él no hereda tierra. ¿Por qué? Porque Dios dijo, la herencia de ellos está en el cielo. ¿Y por qué Dios dijo eso? ¿Por qué? Escucha esto. Te separan para el sacerdocio y entonces te dicen, ya tú no puedes heredar tierra. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote representaba a Jesús. Y el linaje de los sacerdotes es sacado del modelo del cielo. Por lo tanto, el modelo del cielo se queda con la herencia del cielo. Jesús, cuando vino a esta tierra, Jesús le dijo a los discípulos en Juan 14, voy pues a preparar morada para vosotros. Porque para que donde yo esté, vosotros también estéis. Los sacerdotes y el linaje de Leví es una sombra de lo que había de venir con Jesús. Nosotros, la iglesia, nosotros no vamos a heredar esta tierra. Hace Apocalipsis 20:21. Dice Juan, y vi que el sol, la luna y las estrellas huyeron desde la presencia de Dios y dejaron de ser. Y yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, la herencia de nosotros. Y esto es muy interesante para muchas personas, porque dicen, entonces nosotros estamos aquí y no debemos anhelar nada. No, aquí tú manejas lo que Dios te da. Porque cuando llegues al cielo, ahí está tu herencia. Entonces los levitas entran al sacerdocio sabiendo que su heredad está en el cielo. Qué bello y qué precioso. El sumo sacerdote es santificado y el linaje, o sea, los hijos del sumo sacerdote van a continuar ese llamado de sumos sacerdotes. Por eso fue que Dios, cuando llama a Aarón como sumo sacerdote, le dice, tus hijos serán santos para mí y de tus hijos se seguirá lo de sumo sacerdote. Dios establece, y usted va a ver, hay un agrado, hay un plan perfecto a través de las generaciones, donde el linaje es sumamente importante. Usted va a ver que los judíos, si ellos pueden decir su linaje hasta las tribus, porque después de las tribus caen en Jacob y cae directamente a Abraham, si usted puede decir el linaje de su tribu, usted es parte del pueblo de Israel. Y esto es bien importante por causa del llamado de Abraham, las promesas de Abraham, etcétera, etcétera. Ahora, si usted no es judío y usted es salvo por la gracia de Dios, yo le voy a mostrar un linaje que habla la Biblia. Sí, porque hay gente que dice, yo soy gentil, yo no tengo sangre judía. ¿Qué linaje tengo yo? El linaje de los judíos, si usted va a Mateo, te aparece
el linaje de Jesús y las generaciones hasta David, y de David te brinca a Abraham, te presenta eso en la parte carnal. Nosotros, los que hemos creído en Jesús, nosotros no heredamos en la carne. Nosotros somos salvos y nacemos de nuevo en espíritu. Quiero que usted entienda esto. El judío representa a Dios en la parte carnal, en la parte terrera. Dios le dio la tierra prometida, que es la tierra de Israel, para que representaran a Dios en la tierra. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, nosotros nacemos de nuevo en espíritu y nuestra herencia es espiritual. Por lo tanto, el linaje de nosotros es el siguiente. Voy a usarme a mí como ejemplo. Elías, salvo por el Hijo de Dios Jesús, que es el Hijo de Dios. Por lo tanto, yo soy hijo de Dios gracias al sacrificio de Jesús. Mi linaje es directo con Él. El judío va a decir, mi linaje corre hasta Abraham. No hay problema, porque en Adán fueron benditas todas las naciones, porque Dios bendijo a Abraham. Llegamos al mismo sitio. Pero quiero que entienda de que usted no está exento de llegar directo a Dios en linaje, porque la Biblia establece que de dos pueblos Dios hizo uno, hablando de los judíos y de los gentiles. Y habla también de que a los gentiles Dios los añadió, los puso injertados en Jesús, y ahora nosotros somos participantes, coparticipantes de Dios. O sea, todo esto empieza a lo de sacerdocio, lo de Leví, lo de santuario, empieza a revelar cuál es la posición y cómo se manifiesta esta teocracia de Dios en el planeta. Yo quiero que usted vaya viéndolo, porque esto sigue creciendo y se manifiesta a unos extremos que la iglesia de hoy desconoce. Y usted va a decir, ¿cómo va a ser? Sí, porque la base que se predica en muchos de los ámbitos es solamente salvación. Y usted, no quiero que me digan, tú estás menospreciando a Jesucristo. No, mi hermano, ese sacrificio fue delante de Dios. Ese sacrificio nos trajo salvación, nos trajo vida eterna, nos trajo que nosotros fuéramos salvos del pecado y de la muerte. Jesús se llevó encima todos los pecados de los hombres, Jesús llevó todas las maldiciones, y por causa de Él nosotros somos salvos. Esa salvación está dentro de la gracia de Dios y nos lleva a otras cosas. Son esas otras cosas que muchas personas de la iglesia todavía no han podido experimentar porque desconocen. Y usted va a decir, pero ¿y de qué tú estás hablando? Bueno, bien sencillo. Después de la salvación cae el Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Nace la iglesia primitiva y se empieza a extender por todo el mundo. La iglesia no se queda solamente celebrando el sacrificio de Jesús. La iglesia se mueve a representar el reino de los cielos sobre la tierra, invadiendo territorio y haciendo milagros, señales, maravillas. Y lea en 1 Corintios capítulo 12, que se le dan dones a la iglesia para que la iglesia se manifieste, se le dan capacidades y se le dan llamamientos. Tú no te quedas en la salvación. La salvación es fundamental y sin ella nosotros no entramos al cielo. Pero tú creces. De ahí Dios puso apóstoles para que enseñen, maestros, pastores para que enseñen, profetas para que enseñen. Yo soy bien chabón. Hay personas que me dicen, tú eres estricto. Y yo le digo, tú no conoces a Jesús.
más estricto todavía. Yo digo, y los apóstoles hablan acerca de esto, Pedro habla acerca de esto, Pablo habla acerca de esto, y Juan toca un poco. Todo pastor tiene que tener la capacidad para poder enseñar, desarrollar líderes y hacer discípulos. No es solamente te paras al frente a predicar. Todo profeta tiene que tener discípulos y tiene que saber enseñar a sus discípulos desde el comienzo de la profecía hasta desarrollarlo como profetas completos. De lo contrario, tienes que ser enseñado. Igualmente los evangelistas, los misioneros, etcétera, etcétera. Todo aquel que Dios lo ha llamado para cualquiera de los ministerios tiene que empezar bajo la tutela de alguien. A menos que le pase a usted como le pasa al apóstol Pablo, como le pasó, que no habiendo nadie que lo quisiera enseñar porque él fue transgresor, porque él persiguió a la iglesia, porque mató a gente, Jesús mismo le tuvo que enseñar. Y hay gente que me dicen, sí, pero eso solamente fue con el apóstol Pablo. Y yo te voy a decir, no. Dame ejemplo. Chille Ávila, que terminó enseñándole a muchos pastores y a muchos dirigentes de concilio, porque no había quien le enseñara a él. Dios les reveló y él terminó enseñándole a la iglesia lo que Dios le había revelado. Hay un hombre en Estados Unidos, apellido White, que él tuvo un encuentro con Dios bien fuerte, sobrenatural. El mismo Señor Jesucristo se le apareció y él entrega su vida a Cristo, y Cristo, Jesús, empieza a revelar misterios del reino de los cielos. Y le dice Dios a él, alquila un estadio y vas a hacer una campaña de 31 días, creo que era 30 o 31 días, en Florida. Él no conocía a ningún pastor, él no conocía a nada de concilio, él no sabía nada de iglesias. Él alquiló el estadio, tiró la promoción de que se iba a hacer una campaña, y creo que un pequeño grupo de personas, quizás 10 o 12 personas, vinieron la primera noche. Entre ellos vino una mujer que estaba enferma, su enfermedad era muy evidente y era muy conocida por su enfermedad. Esa noche Dios la sana. Esa mujer sale de ahí y se empieza a regar la voz de que Dios la sanó allí. Al segundo día, la cantidad de personas se multiplicó por bastante. Ya para el quinto día, los pastores y las iglesias a su alrededor empezaron a decir, espérate, ahí está Dios. Hicieron una reunión con el hombre y le dijeron, nosotros queremos ser partícipes de esto, qué bueno que Dios te trajo, etcétera, etcétera. Y el hombre empezó a hablar con ellos y le empezó a decir, bueno, como ustedes saben, pues Jesús se me apareció, así como se le aparece a ustedes, y él me enseñó esto, así como le enseña a ustedes. Y él veía que los pastores le hacían así y se comportaban de una manera que él no esperaba que fuera así. En esa reunión él se dio cuenta de que el único que había tenido un encuentro con Cristo era él. Los pastores habían estudiado en escuelas teológicas, amaban a Dios de una forma, le servían de una forma, pero no tenían esa misma relación que él tenía. Siguió haciendo la campaña, fue tan grande las sanidades, fue tan grande lo que Dios hizo en esa campaña, que gente de otros países empezaron a viajar a ese estadio para poder estar ahí. La gloria de Dios fue tan grande, y los pastores que empezaron a llegar le empezaron a preguntar, ¿cómo tú lo hiciste? Y el hombre le dijo,
Yo no hice nada. Él se me apareció como se le apareció a Pablo. Hay gente que dice, no, eso solamente le pasó a... Pero es que Cristo no ha dejado de perder su poder. Yo me acuerdo cuando Gigi Ávila dijo por primera vez, Jesucristo se me apareció. Ay, Señor amado, eso le tiraron tierra, eso dijeron y hablaron, pero las señales y las maravillas estaban con él. Milagros, muchos milagros. El reino de los cielos está con nosotros, mi hermano. Y la manifestación del reino de los cielos está presente. Vamos a seguir hablando acerca de las vestiduras sacerdotales, porque quiero que usted vaya entendiendo cómo es que el sacerdote estaba vestido y todo lo que él tenía puesto en sus vestiduras representaban la vida de Cristo, el sacrificio de Cristo, el derramamiento de sangre, la redención y la ascensión al cielo. Todo un simbolismo bellísimo de las cosas que han de pasar. Así que, si Dios lo permite, el sábado seguimos con esta edición. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios multiplique en ti gracia y favor, y que su misericordia se siga propagando en tu vida, en tu casa, en tu familia y sobre todo lo que tú tienes. Nos vemos el sábado que viene.